Hola, yo les voy a presentar el tema y el proyecto sobre la ley de los gases y la física aplicada en el taekwondo. Bueno, el primero consta en el que la ley de los gases ideales es una ecuación del estado del gas ideal, señor gas, al cual es un gas hipotético, un gas formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión, por partículas puntuales sin atracción ni repulsión, al cual esto establece que mantiene un equilibrio constante entre sus partículas que él contiene. O sea, señoras partículas, el verde, señor gas. Partículas que el gas contiene. En el cual todos sus choques son perfectamente elásticos, al cual establece que, pues, ya lo había dicho antes, que tiene un equilibrio entre ellos. El comportamiento que más se aproxima a este es el de los gases nobles, al cuales están ubicados en la séptima familia de la tabla periódica, al cual contienen 8 electrones en sus orbitales, al cuales son argón, xenón, neón, entre otros. Son 7 gases nobles. Fue deducida por Emily Clayton en 1834, al cual esta ley describe la relación que hay entre presión, volumen, el número de partículas, la constante y la temperatura que hay obviamente en un gas. Una bonita relación. Para esto tenemos factores que afectan al gas, como anteriormente lo habíamos mencionado. Tenemos factores tales como la temperatura, la presión y el volumen. La temperatura se puede medir en grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. La presión en atmósferas y el volumen tanto en mililitros y litros. Tenemos el factor de la temperatura y tenemos que este puede ejercer una influencia sobre el estado de las moléculas o de las partículas de un gas, aumentando o disminuyendo la velocidad entre las mismas, la velocidad según yo. La temperatura se expresa en grados Kelvin, grados Celsius o grados Fahrenheit. Algo así como las rubias, morenas y pelirrojas. Luego tenemos a la presión. La presión se define como la relación que existe entre una fuerza y una superficie sobre la que se aplica. Esto quiere decir que tenemos a la señora superficie, la señora fuerza, que nos va a dar un total de una señora presión.
Luego, por último, tenemos al volumen. El volumen es todo espacio ocupado por algún tipo de materia, pero en los gases estos ocupan todo el volumen. O sea, este es el señor gas y esta es la señora olla. Este es un recipiente al cual el señor gas está ocupando todo el espacio que la señora olla le proporciona, al cual estas unidades pueden ser en litros de gas o milímetros de gas, al cual pues sí, su unidad de medida es el litro y el mililitro. Finalmente llegamos a las leyes que rigen este movimiento, y para empezar tenemos la Ley General de los Gases, que anteriormente habíamos dicho que fue establecida por Emily Clapeyron, el cual establece que hay una relación entre presión por volumen igual al número de partículas, a la constante que rige el gas por la temperatura. Y de esta ley se rigen otras tres, salen otras tres leyes, que está la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle, el cual la ley de Charles establece que mediante esta ley relacionamos la temperatura y el volumen de un gas, que es cuando mantenemos una presión constante. Habíamos dicho, pues sí, una presión constante, el cual, pues, la fórmula es V2 igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. La ley de Charles dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura de un gas. Es decir, si aumentas la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta, y si disminuye la temperatura del gas, pues el volumen disminuye. Pues sí, algo así. Entre más temperatura hay, más volumen hay. Entre menos temperatura, menos volumen. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac, que dice que la temperatura de un gas es proporcional a la presión del mismo, el cual esto quiere decir que entre más temperatura haya, más presión va a haber, y viceversa, entre menos temperatura es igual a equivalentemente menos presión. Y luego tenemos la ley de Boyle, que establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión del mismo. Esto quiere decir que entre más volumen haya, menos presión va a haber, y entre menos volumen, más presión va a haber, obviamente. Y así.